El Cáucaso reúne historia, petróleo y las ambiciones de grandes potencias. Y hoy también es el centro de una nueva y fuerte tormenta diplomática. Entre dos antiguos aliados, Azerbaiyán y Rusia. ¿Cómo pudieron las relaciones que hasta hace poco parecían estables convertirse en ira, arrestos e incluso cuerpos sin órganos? Eso lo explicaremos en detalle en este video. Bienvenidos al canal Sahara Nikami. Aquí es donde revelamos conexiones ocultas, juegos de poder y conflictos que dan forma a nuestro mundo. Los hermanos Sáfarov y el horror en Ekaterimburgo. A fines de junio de 2025 comenzó todo en Ekaterimburgo, Rusia. La policía rusa realizó una redada allí, durante la cual detuvieron a dos hombres mayores, los hermanos Ziadin y Hussein Sáfarov. Ambos eran azerbaiyanos étnicos sospechosos de un antiguo asesinato. Según Rusia, un hermano murió de paro cardíaco y el otro seguía bajo investigación. Pero al trasladar sus cuerpos a Azerbaiyán, los forenses locales quedaron en shock. Ambos hermanos tenían varias fracturas de costillas, hemorragia cerebral y sorprendentemente les faltaban órganos internos. Los expertos azerbaiyanos declararon que parecía un intento de encubrir la verdadera causa de la muerte. Bakú acusó a Rusia de torturar y asesinar a los Sáfarov. Se desató una avalancha diplomática. Esta tragedia provocó una explosión diplomática. Azerbaiyán convocó de inmediato al encargado de negocios ruso. Eso es una bofetada diplomática de muy alto calibre. Canceló una serie de eventos culturales rusos en su territorio, conciertos, exposiciones y la visita planeada del viceprimer ministro ruso Alexei Overchuk. Las relaciones que hace apenas unos años parecían estables comenzaron a desmoronarse ante nuestros ojos. Rusia, en cambio, pidió a Bakú calmar la situación y asegura que investigará todo. Azerbaiyán ya denuncia públicamente la violación de derechos de sus ciudadanos en Rusia. Intervención contra Sputnik y arrestos, pero Bakú no se detuvo. Después del incidente con los hermanos Sáfarov, realizaron una redada en la redacción de Sputnik Azerbaiyán, la filial mediática financiada por el Estado ruso. Detuvieron a 7 empleados, entre ellos el jefe de redacción y el director. Los acusaron de fraude, lavado de dinero y de colaborar con una potencia extranjera. Los rusos lo llamaron absurdo y un ataque a la libertad de prensa. Bakú acusa a Sputnik de difundir propaganda rusa e interferir en los asuntos internos de Azerbaiyán. Así que la disputa diplomática se profundizó aún más. Contexto. Un avión fue derribado, pero este conflicto no surgió de la nada. A finales de 2024 ocurrió un incidente que deterioró gravemente las relaciones entre Moscú y Bakú. El vuelo Leda-Sal 8243 de la aerolínea azerbaiyana se estrelló cerca de la frontera rusa. Azerbaiyán afirma que fue derribado por un sistema antiaéreo ruso. Rusia negó esto y asegura que el accidente fue por aves en el motor. Sin embargo, hasta hoy no existen pruebas convincentes que confirmen al 100% la versión rusa. Muchos en Bakú creen que Moscú oculta algo. Cambio de rumbo. Bakú y Ucrania. En el contexto de estos acontecimientos, Bakú se está acercando cada vez más a Ucrania. El presidente Ilham Aliyev no asistió al día de la victoria en Moscú y está dialogando con Kiev. Para el Kremlin es una señal dolorosa. Hace pocos años, Rusia era el árbitro indiscutible en la región, especialmente durante el conflicto de Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán muestra que el Cáucaso no debe ser solo territorio ruso. No es solo política, también es gas, petróleo y corredores comerciales. Azerbaiyán aumenta exportaciones de energía a Turquía y Europa, reduciendo la influencia de Moscú. Turquía como principal aliado de Bakú. En esta partida de ajedrez geopolítica, el principal aliado de Azerbaiyán es Turquía. No es solo una alianza política, también existe cercanía cultural y lingüística. Se dice que turcos y azeríes son una nación en 2 estados. Turquía apoyó militarmente a Azerbaiyán, sobre todo en la guerra por Nagorno-Karabaj. Turquía ayudó a Azerbaiyán a recuperar territorios ocupados por Armenia durante años. Le dio armas modernas, drones Bayraktar, asesores militares e información de inteligencia. Ese fue un punto clave. Armenia llevaba años bajo protección rusa. Rusia tenía bases militares en Armenia y fuerzas de paz en Karabaj. Durante la guerra, Rusia dejó a Armenia a su suerte, lo que Ereván vio como traición. Y Armenia aún está molesta con Moscú por eso. Y precisamente la guerra por Karabaj mostró la debilidad de Rusia.
Moscú, debilitada por la guerra en Ucrania que inició, no intervino y perdió prestigio regional. Erdogan, en cambio, ganó puntos. La rivalidad entre Rusia y el Imperio Otomano. Y aquí llegamos a la capa histórica de este conflicto. Turquía, o en el pasado el Imperio Otomano, ha sido un rival eterno de Rusia. Entre los siglos XVI y XX libraron más de 10 grandes guerras. Por ejemplo, la guerra ruso-turca de 1768-1774 terminó de forma catastrófica para los otomanos, ya que Rusia accedió al Mar Negro. O la guerra de 1877 a 1878, que debilitó tanto al Imperio Otomano que los Balcanes comenzaron a independizarse. Estas guerras definieron las fronteras actuales de Europa y Medio Oriente. Rusia temía la presión turca en el Cáucaso y los Balcanes. El Imperio Otomano veía con preocupación las campañas rusas al sur, temiendo por Estambul, los Dardanelos y rutas comerciales. Astucia hoy. Aunque Turquía y Rusia parecen tener relaciones pragmáticas. Erdogan y Putin se reúnen, los países comercian y Turquía compra misiles S-400 rusos, pero sigue habiendo gran desconfianza. Por ejemplo, Turquía ayuda significativamente a Ucrania. Entregó drones Bayraktar TB2 que en los primeros meses de la guerra contra Rusia destruyeron tanques, artillería y puestos de mando rusos. Al mismo tiempo, Turquía está ayudando a Ucrania a construir una fábrica para producir drones directamente en territorio ucraniano. Además de los drones, los turcos también vendieron a Ucrania transportes blindados BMC Kirpi, lanchas militares y otras armas. Erdogan ha apoyado claramente la integridad territorial de Ucrania, incluida Crimea. Al mismo tiempo, Turquía ayuda a Azerbaiyán a debilitar la influencia rusa en el Cáucaso, ya sea con ayuda militar en Karabaj o apoyando proyectos como gasoductos que evitan a Rusia. El video continúa en unos segundos, solo quiero pedirles rápidamente que se suscriban y den like. Seguimos de inmediato. Erdogan también debilita la influencia rusa fuera del Cáucaso y Ucrania. Turquía intervino notablemente en la guerra en Siria. Erdogan respaldó por años a los rebeldes sirios, suministrándoles armas, entrenamiento y dinero. El ejército turco ingresó varias veces en Siria, primero contra Assad y luego contra los kurdos. ¿Qué se consiguió? A finales de 2024, el presidente sirio Bashar Assad cayó. Bashar Assad fue expulsado de Damasco por rebeldes apoyados y entrenados por Turquía. El régimen, respaldado años por Moscú, colapsó. Bashar Assad huyó a Moscú y vive protegido por el Kremlin. Eso debilitó mucho la posición global de Rusia. Moscú perdió influencia en Siria, donde tuvo bases militares durante años. Hoy en día hay una gran incógnita sobre ellas. Sigue siendo incierto si Rusia permanecerá ahí o deberá irse, lo cual es un logro de Erdogan. Se puede decir que el gobernante turco socava a Rusia en todos los lugares donde puede. Y lo hace de manera que siempre mantiene la posibilidad de comerciar o negociar con Moscú. Lo aborda de manera inteligente, silenciosa y diplomática. Por eso, aunque Putin y Erdogan se sonríen mutuamente, su relación es ante todo de conveniencia. Azerbaiyán apoya a Turquía en este juego, y Rusia lo considera una amenaza para su influencia en el Cáucaso. Afirmar que Erdogan influye directamente en la ruptura entre Moscú y Bakú es especulativo, pero es difícil imaginar que el pequeño Azerbaiyán se enfrentara a una potencia como Rusia sin al menos tener la aprobación de su poderoso protector. Historia de las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán. Para entender la intensidad del conflicto actual, debemos mirar al pasado. Azerbaiyán formó parte del Imperio ruso desde principios del siglo XIX tras las guerras ruso-persas de esa época. Las regiones del actual Azerbaiyán quedaron bajo control del zar. En 1918 se fundó Azerbaiyán independiente. En 1920 los bolcheviques lo ocuparon y pasó a ser parte de la Unión Soviética. Tras su disolución en 1991, Azerbaiyán declaró su independencia. Las relaciones con Rusia han sido inestables. Cooperación económica, petróleo, gas y comercio. Por otro lado, el conflicto por Nagorno-Karabaj. Durante muchos años, Rusia asumió el papel de mediador, pero al mismo tiempo quería mantener la mayor influencia posible en la región. Sin embargo, Azerbaiyán percibía que Rusia ya no era un aliado confiable, especialmente después de que en Karabaj no apoyó a Armenia, su socio tradicional. Esto provocó la situación actual.
Eso, cuerpos sin órganos, protestas diplomáticas, arrestos de periodistas, accidentes aéreos cuya causa aún sigue en el aire. Las relaciones entre Azerbaiyán y Rusia están hoy en su punto más bajo en décadas. Azerbaiyán apoya a Ucrania mientras Rusia busca mantener su influencia regional. Mientras tanto, resurgen las antiguas rivalidades otomano-rusas. El Cáucaso sigue siendo escenario de un drama geopolítico aún sin resolverse. Gracias por acompañarnos en el canal Zahra Nikami. Síganos para no perderse las historias y conexiones que mueven al mundo. Suscríbanse y den like. Hasta la próxima.